¿Qué tal, chicos? Un gusto otra vez compartir con ustedes conocimientos para ser mejores cada día. Desde Maestri Capacitaciones les habla el ingeniero Mario Flores Bermeo, director ejecutivo de Maestri Capacitaciones. Chicos, vamos a resolver en este video una primera parte de un desarrollo de un examen de ingreso a la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Este examen es un examen para ingeniería y fue tomado el 3 de enero del 2019. Acompáñame, chicos, para poder desarrollar este examen. Empezamos. Vamos a desarrollar un examen de ingreso de matemáticas para ingeniería de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Departamento de Matemáticas. Este examen fue tomado el 3 de enero del 2019. Vamos a empezar, chicos. Primera pregunta dice: el valor numérico de la siguiente operación, 8 factorial sobre 3 factorial por 5 factorial es: literal A 56, literal B 8 quinceavos, literal C 54, literal D 1, literal E 8 factorial sobre 15 factorial. Vamos a desarrollar. Bien, tenemos 8 factorial sobre 3 factorial por 5 factorial. El 8 factorial no es otra cosa que 8 por 7 por 6 por 5, podemos dejarlo factorial. Todo sobre 3 factorial es 3 por 2 por 1, multiplicado por 5 factorial. Simplificamos. 5 factorial con 5 factorial, 3 por 2, 6, 6 se anula y tenemos 8 por 7 es 56. O sea que la respuesta es 56. En este caso es el literal A. Bien, vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice: dada la función f de reales a reales, conjunto de partida, conjunto de llegada, definida así: f de x, ponemos f de x es igual al valor absoluto de x multiplicado por x cuadrado. Entonces es falso que, ahí hay 5 alternativas: f es par, f no es impar, f no es sobreyectiva, f es acotada inferiormente y f es estrictamente creciente en el intervalo menos infinito 0. Para desarrollar este ejercicio tenemos que graficar la función f de x. Entonces la función f de x está definida por una multiplicación entre el valor absoluto y el x cuadrado. Definimos valor absoluto, sabemos que eso es la función x para x mayores o iguales que 0 y menos x para x menores que 0. Tenemos una multiplicación, vamos a multiplicar entonces el x cuadrado multiplicado por el valor absoluto de x. Vamos a multiplicar el x cuadrado, en donde es la función, tenemos x cuadrado por x para x mayores o iguales que 0. Y tenemos x cuadrado por menos x para x menores que 0. Por lo tanto, la definición va a ser x cubo para x mayores o iguales que 0 y va a ser menos x cubo para x menores que 0. Entonces procedemos a graficar la función f de x. Vamos a graficar la función f de x, plano cartesiano de definición, ¿no? Tenemos en el eje de las abscisas x, en el eje de las ordenadas f de x. X cubo es una función definida de esta forma, ¿no es cierto? Pero nos piden para x mayores o iguales que 0. O sea, la gráfica es de esta forma. Continúa la gráfica, pero no solamente nos interesa mayores e iguales que 0. Y menos x cubo sería de esta forma, al revés, o sea, se refleja en el eje de las y vendría a ser para x menores que 0. Sería de esta forma aproximadamente, ¿no es cierto? Ese sería menos x cubo. Ahí tenemos la gráfica y vamos a empezar. A, f es par.
La función es par. Literal A será verdadero. F es par porque hay simetría con respecto al eje de las ordenadas o eje de las Y. Es par. Verdadero. Literal B. F no es impar. Sí, F no es impar, porque para que sea impar tiene que ser simétrica con respecto al origen. Lo que está en el cuadrante 1 debe estar en el cuadrante 3. En el cuadrante 3 no hay, por lo tanto F no es impar. Será verdadera también. C. F no es sobreyectiva. Vamos viendo primero la definición de sobreyectiva. Los reales es el conjunto de llegada. Y el rango de la función, en este caso, el rango de f de x, estará definido desde 0 hasta más infinito. Por lo tanto, el rango de la función no es igual al conjunto de llegada. Por lo tanto, f no es sobreyectiva. Si f no es sobreyectiva, también será verdadero. La D dice, f es acotada inferiormente. Sí, f es acotada, tiene un mínimo. Es acotada inferiormente, también es verdadero. Y literal E dice, f es estrictamente creciente en el intervalo menos infinito 0. Menos infinito, o sea, este es la curva menos infinito. En este caso, esta curva es decreciente. Dice, f es estrictamente creciente. No, es decreciente. En este caso, el literal E es falso. Porque desde 0 a menos infinito, la curva es decreciente, estrictamente, y no es creciente. La respuesta es literal E. 3. Seguimos entonces con el tercer ejercicio. Este ejercicio es de matrices. Dice, CAC pertenece a una matriz de 2×2, donde C es, una matriz cuyas filas son 0, 2 y la segunda fila 2, 2. Respecto de la matriz C, se puede afirmar que, literal A, determinante de C es igual a 4. Vamos a calcular el determinante C. Pero la matriz es C y es de 2×2. Es 0, 2, 2, 2. Esa es la matriz. Vamos a calcular en el literal A el determinante de C. Entonces, para poder hallar el determinante de C, multiplicamos las en diagonal, ¿no es cierto? O sea, tenemos fila principal 0×2 menos la fila secundaria 2×2. Esto vendría a ser 0, 2×2, 4. Quiere decir que el determinante de C es menos 4. Literal A no es correcto, dice 4. Vamos a ver literal B, este es falso. Literal B dice que C es igual a C transpuesta. ¿Qué es C transpuesta? Quiere decir que las filas se hacen columnas. La primera fila se hace primera columna y la segunda fila se hace segunda columna. Entonces tenemos ahí esta matriz. Dice C es igual a CT transpuesta. ¿Se puede afirmar eso? Sí, sí se puede afirmar. Vemos que C transpuesta es igual a C. Por lo tanto, esta será la verdadera hasta ahorita. Pero vamos viendo a la C. La C dice, C es una matriz singular. ¿Qué es una matriz singular? Una matriz singular se caracteriza porque el determinante de C en este caso debe ser igual a 0. Eso es una matriz singular. Y el determinante vemos que es menos 4. Entonces es matriz singular. Por lo tanto, el determinante vale menos 4. Esto es falso. Literal D. C es una matriz escalar. ¿Qué es una matriz escalar? Una matriz escalar es aquella matriz que es cuadrada, pero que la diagonal principal sean iguales y los valores 0, 0. Y eso no ocurre, ¿no es cierto? Porque C es una matriz que vale 0, 2, 2, 2. Para que sea una matriz escalar, debe tener la diagonal principal el mismo valor. O sea, en este caso, por decir, debe ser 2, 0, 0, 2. Es una matriz escalar. Falso. Y E dice, C es igual a 2 veces la identidad de 2×2. La matriz de identidad de 2×2 es una matriz 1, 0, 0, 1. La diagonal principal es 1, matriz de 2×2 identidad, y si multiplicamos la identidad por 2, nos daría como resultado 2, 0, 0, 2. Y esto no va a ser igual a la matriz C, ¿no es cierto? No es igual. Por lo tanto, también es falso.
La respuesta es la B. Respuesta la B. Se transporta. Tenemos respuesta la B. Bien. Vamos a hacer la pregunta número 4. Vamos a hacer la pregunta número 4. ¿Qué dice la pregunta 4? El área comprendida entre dos círculos concéntricos cuyos radios son R y 2R respectivamente es. Posibles respuestas. Y tenemos A pi r cuadrado, B 2 pi r cuadrado, C 3 pi r cuadrado, D 4 pi r cuadrado, E 5 pi r cuadrado. Entonces tenemos dos círculos concéntricos. ¿Qué quiere decir concéntricos? Que tienen el mismo centro. El centro son iguales. Entonces tenemos un primer círculo. Este es el primer círculo, que es R. Y tenemos un círculo mayor, más grande, el doble básicamente, que vendría a ser 2R. Muy bien, queremos hallar el área entre los dos círculos. Ahí está medio chueco, pero ya, ahí vamos. Entonces sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces para el primer círculo, el círculo mayor, vamos al círculo más grande, vendría a ser pi, el radio es 2R al cuadrado. Esto vendría a ser, para el área del círculo mayor, vendría a ser 4R cuadrado pi. Y el círculo menor, el más chiquito, tendremos un radio R. Entonces tenemos pi por radio al cuadrado. Si nosotros restamos las áreas, área mayor le quito el área menor del círculo, nos va a dar la parte sombreada. Entonces seríamos área sombreada sería el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. El área del círculo mayor es 4R cuadrado pi menos R cuadrado pi. La resta de estos dos es 3, en este caso pi R cuadrado o R cuadrado pi 3. Por lo tanto, veamos pi R cuadrado, 2 pi R cuadrado, 3 pi R cuadrado. Literal C, la respuesta. Vamos a la pregunta número 5. Pregunta 5. Mira, esta es una pregunta de geometría analítica. Dice, sea la elipse definida por la ecuación de la elipse x menos 2 al cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Esta es una ecuación de elipse en forma canónica. Es canónica, tipo ordinaria. No es en forma general, en general es otra. Se puede afirmar a, primera, la elipse tiene centro en el punto menos 2 menos 1. Bueno, te digo que el centro de la elipse está definida por los valores que acompañan a x y a y. En este caso acompaña el 2 y acompaña el 1. El centro de la elipse es 2,1. Y aquí dice el centro de la elipse es menos 2,1. O sea que el literal A es falso. Ya, es falso. El A es falso. Vamos al literal B. La elipse es tangente con el eje X. Veamos si es tangente o no es tangente. Vamos a graficar la elipse. A ver, la elipse vamos a graficarla. Eje de las ordenadas, eje de las abscisas. Esto es X y esto es Y. Muy bien. Mira, este 4 y este 9 representan el cuadrado de cada uno de los ejes. El eje mayor es A cuadrado. Por lo tanto, el semieje va a ser A igual más menos 3. B cuadrado representa el eje mayor, el semieje mayor elevado al cuadrado, que esto es 4. Por lo tanto, B va a ser más menos 2. Vamos a graficar. El centro vale 2,1. Veamos. 1 y 2,1. Aquí está el centro de la elipse. Muy bien. Ese es un punto 2,1. La elipse tiene en el eje mayor 3 y menos 3. O sea, tiene una distancia 3 varía en el eje Y. Porque vendría a ser una elipse de tipo vertical. Entonces, si tenemos 1, 3 de distancia hacia un lado y 3 de distancia hacia el otro lado. 1, que es el 2, 3 y 4. Entonces va a subir 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Llegó a este punto.
Ese punto vendría a ser el punto 2, en este caso 4. Ese es un vértice. Y el vértice de abajo vendría a ser 3 unidades hacia abajo. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Entonces vendría a ser este punto 2 en X, vendría a ser menos 2 en Y. Ahí está, ese es el otro vértice. Y el eje menor estaría tanto a 2 de distancia hacia la derecha y 2 de distancia hacia la izquierda. Ahí va a variar el valor de X. Hacia la derecha, si está en 2, 3, 4, estaría en 4, aquí, en el punto 4. Ese punto sería 4,1. Y hacia la izquierda estaría aquí, en el valor 0 en X, 1 en Y. Entonces nuestra elipse aproximadamente es de esta forma, mira, así va la elipse, ¿ves? Más o menos, ¿no? Entonces, mira, la elipse es tangente. Sí es tangente, pero tangente al eje Y, no tangente al eje X. Por lo tanto, la B es falsa. Porque no es tangente al eje X, sino es tangente al eje de las ordenadas, al eje Y. Veamos el literal C. Dice, el punto 3,1 es exterior de la elipse. Veamos, 3,1. Aquí está el 2 y este es 3. 1. No, ese punto es interior en la elipse. Mira que el punto de aquí es el punto 4,1 y te está pidiendo punto 3,1. 1, 2, 3,1. El punto 3,1 está en la parte interna, o sea que 3,1 es interno. No es externo, es interno. Por lo tanto, también es falso, literal C. Vamos a literal D. El punto 2,5. A ver, este punto es 2,4, el vértice. 2,5 quiere decir que está más arriba. Este es el punto 2,5. Eso quiere decir que el 2,5 es en la parte externa de la elipse. Es exterior, dice, perfecto. Entonces, esta es la verdadera. Literal D. La respuesta es literal D. Y dice la E, completemos. La gráfica de la elipse se encuentra en los cuadrantes 1, se encuentra en el cuadrante 1. Y en el cuadrante 2, no. Se encuentra en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. Por lo tanto, la E también será falsa. Y la respuesta es la D. Chicos, hemos terminado esta primera parte del video del desarrollo de un examen a la Escuela Superior Politécnica Litoral. Aquí desde Maestri Capacitaciones vamos a seguir desarrollando muchísimo más videos. Recién esta es la primera parte. Chicos, comparte este video para que llegue a muchísimos jóvenes como ustedes que se quieren preparar. Maestri Capacitaciones inaugura nuevos cursos para ingreso a la ESPOL, para ingreso a las Fuerzas Armadas, para ser bachiller. Aquí en Maestri tenemos un libro donde recopila todos los exámenes de ingreso a la ESPOL desarrollados desde Maestri Capacitaciones. Chicos, siempre mente positiva.